Bien, por favor digan conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Recordarán ustedes que la semana pasada vimos cuando el pueblo de Israel salía de Elim, que era ese hotel 5 estrellas al cual el Señor los llevó, camino hacia el monte Horeb, hacia el Sinaí, donde el Señor iba a dar la ley. Pero ese trayecto es a través de un desierto, del desierto de Sin. ¿Recuerdan ustedes que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, Dios los hace caminar hacia el monte Horeb? No los hace ir por la ruta marítima, que era mucho más cercano para llegar a Canaán, básicamente porque era tierra filistea y ahí les iban a dar por la torre y los iban a matar. Entonces el Señor los manda a hacer un recorrido mucho más largo que lo que inicialmente hubiesen hecho si se hubieran ido por la parte marítima hacia Canaán. Pasaron por Mara, ¿recuerdan todo lo que hablamos de Mara, lo que pasó ahí? Los saca de Mara y siguen hacia el Sinaí y llegan a Elim, que era un lugar maravilloso, lleno de cascadas, agua potable, tomable, un montón de palmeras, pero no crean que ustedes que eran palmeras de cocos, porque no estaban en una playa, eran de dátiles, entonces eran comestibles. Entonces el pueblo comió a lo que quiso, tomó agua a lo que quiso. En Elim estuvieron varios días ahí y después el Señor dice, ok, vámonos. Salen, recuerdan que lo vimos la semana pasada, salen al desierto y 3 días después, solamente 3 días después, al pueblo se le olvidó todos los milagros que Dios había hecho para rescatarlos de Egipto. Todos se les olvidó. Se les olvidó la apertura del mar, se les olvidó cuando les dio agua y transformó el agua amarga de Mara en agua tomable, se les olvidó todo. Y a los 3 días, solitos 3 días de estar caminando por el desierto, toda la provisión de agua que habían traído de Elim, se les acabó. Eran más de 2 millones de personas con ganado, 3 días en el desierto y se les acabó el agua y se les acabó la comida. Y empezó la quejadera. Solo 3 días antes el Señor era lo más grande del mundo. Y 3 días después, cuando empezaron a escasear las provisiones, todavía no habían pasado hambre y todavía no tenían sed, pero ya ellos se metieron el puñal en el corazón y nos trajiste aquí a matarnos de hambre. Y dice la palabra que empieza el pueblo a murmurar contra Moisés y contra Aarón por haberlo llevado al desierto a matarlos de hambre. Y ni siquiera tenían hambre, no se les había acabado todavía las cosas. ¿Recuerdan que dije que esa murmuración que el pueblo de Israel hizo contra Moisés y contra Aarón, a fin de cuentas no era contra ellos? Ellos eran las cabezas visibles que Dios había puesto para guiar al pueblo en el trayecto que Dios había definido. O sea, que si estaban comiéndose a Aarón y a Moisés, a final de cuentas, contra quien estaban murmurando era contra Dios, no contra Aarón y contra Moisés, que eran las figuras visibles. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dije yo a una muchacha, creo que fue a vos, te dije, ¿cómo te llamabas? Y hice el ejemplo de que si vos te das cuenta de que yo estoy murmurando de vos contra otra persona, muy probablemente la respuesta que yo iba a tener era de enojo contra mí por estármela comiendo con otra persona, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dijimos esa dinámica la hicimos? Bueno, quiero decirles que encontré en la Biblia cómo se sintió Dios cuando murmuraron contra Él. Y Dios permitió al Espíritu Santo contárnoslo para que ustedes entiendan qué fue lo que sintió Dios cuando el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Él. Y eso está en el Salmo 78, de los versículos 11 al 25, y quiero leérselos. Porque esto nos habla del carácter de Dios. Vean, oigan esta revelación de Dios para nosotros hoy. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en 2 el mar y los guió a cruzarlo mientras sostenía las aguas como si fueran una pared.
Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones, al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. Vean, esa murmuración llegó a oídos del Señor. Y el Señor permitió al Espíritu Santo que el salmista supiera cómo se sintió Dios cuando vio que se lo estaban comiendo, después de todo lo que había hecho. Se puso, ¿cómo? Furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Jacob es Israel, ¿de acuerdo? Acuérdense que le cambiaron el nombre. Dice aquí Jacob porque acuérdense que esto es un salmo. Un salmo es una canción, es una poesía hebrea, que se pierde mucho de la belleza de la poesía al traducirlo al castellano. Pero los salmos son canciones, son poemas musicalizados. Probablemente en la traducción pusieron Jacob porque así estaba en el original. Pero Jacob es Israel, o sea, lo que está diciendo aquí es que el Señor se aumentó contra Israel. Sí, su enojo aumentó contra Israel porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. El Salmo 21 y 22 nos habla de cómo se sintió Dios cuando su pueblo empezó a comérselo. Sintió furioso, porque se les olvidó todo lo que había hecho por ellos. Desde las 10 plagas, desde la muerte de los primogénitos en Egipto, desde cómo abrió el mar, desde cómo una columna de humo les cubría el sol durante el día y los iba guiando, y una columna de fuego los protegía y les daba luz en la noche. Todo se les olvidó, porque empezaron a pedirle comida a los 3 días de estar en el desierto. Y el Señor se enojó. Pero vean el Dios que tenemos. Si yo hubiera sido Dios, que me perdone el Espíritu Santo por lo que voy a decir, pero yo les mando un cataclismo y los fulmino ahí por majaderos. O sea, ahí les abro la tierra y que se los trague y les hago un dragón y se los coma. Pero vean el Dios que tenemos. Salmo, versículo 23. Pero, y siempre que hay un pero en la Biblia, pónganle atención a lo que sigue. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles, Dios les dio todo lo que podían consumir. Esta es la respuesta de un Dios de misericordia. Esta es la respuesta de Dios, y Dios sigue siendo igual, no ha cambiado. Este salmo, teniendo el conocimiento que tenemos de lo que ha pasado hasta ahora, nos revela un Dios misericordioso y lleno de amor. No hay mejor descripción del amor de Dios y la misericordia de Dios que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel a partir de lo que vamos a estudiar hoy. Así que bueno, vamos por Éxodo 16:4. Vean lo que pasó con esta historia del pueblo camino al monte del Sinaí. Está el pueblo murmurando contra Dios. Al final de cuentas, Dios se pone furioso, muestra su misericordia. Y dice el versículo 4, entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Noten ustedes que Dios está revelando como un Dios de misericordia y como un Dios proveedor. Les dice, yo les voy a dar comida gratis, ustedes no tienen que hacer nada. Para que vean quién soy yo, de ahora en adelante yo les voy a dar de comer. Pero
Les voy a dar esto también para ver si ustedes son capaces de seguir las instrucciones que yo les doy. Porque esa comida venía acompañada, como vamos a ver ahora, de unas instrucciones que tenía que seguir el pueblo. Así que Dios te da una bendición y te dice cómo aplicarla. Y ahí está en uno si sigue o no la dirección del Señor. Muchas veces a nosotros nos pasa eso y lo vemos muchas veces en personas que reciben una bendición del Señor y no saben qué hacer con eso. Y la utilizan mal y no disfrutan de la bendición que Dios les dio de la manera correcta. Y más bien en muchas ocasiones terminan peor que como estaban antes de la bendición. Así que cuando Dios te bendiga, pregúntele qué hacer con la bendición y haga lo que el Señor le pide hacer. Vean cómo sigue la historia. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Dice Moisés y Aarón. Yo nada más sigo las órdenes del jefe. ¿Por qué se quejan conmigo si conmigo no es la bronca? El verso 8 dice: luego Moisés añadió: el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará de pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Vuelve a decir. Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Y esto tiene que dejarnos una enseñanza importante. ¿Te quejas de tu trabajo? ¿Te quejas de tu familia? ¿Te quejas de tus padres? ¿Te quejas? ¿De qué te quejas? Y si al final te das cuenta, te vas a dar cuenta de que en realidad de quien te estás quejando es de Dios. ¿Por qué? Porque usted no se está quejando de las circunstancias, está quejándose de quien le puso esas circunstancias. Y quien pone esas circunstancias es Dios. Es fácil quejarse cuando usted vive en pecado. Es muy fácil. O cuando usted no conoce al Señor. Mire, de hecho, usted puede reconocer si una persona es o no discípula de Jesús por el nivel de queja que tiene en su vida. Por el nivel de queja que tiene en su vida. Una persona que no conozca a Dios o que no tenga una relación estrecha con Él, es de la que se queja porque el jefe lo trata mal, porque el trabajo que es una porquería, porque la familia que le tocó es disfuncional, porque el papá lo abandonó, porque la mamá, y se quejan y se quejan y se quejan, y al final de cuentas, contra quien está murmurando uno es contra Dios. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Se quejó contra la persona que pensaban que era el responsable y no eran ni Moisés ni Aarón. A final de cuentas, quien nos había llevado ahí era Dios. Y quien te ha plantado donde tú estás es Dios. Entonces, hagámosle caso a Pablo. Pablo en Filipenses dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. En otras palabras, la recomendación es que no murmure para que usted pueda brillar con la luz de Dios donde Dios te plante. Si usted murmura, se está quejando contra Dios y está renegando de las cosas que Dios te está dando, cuando usted no tiene el cuadro completo de por qué Dios te puso ahí y cuál es la bendición que vas a tener de estar ahí. Y sigue la historia, Éxodo 16:9. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Por qué Moisés le dice a Aarón que hable? Porque esa era la dinámica que se había establecido desde el principio. De hecho, cuando la conversación de Moisés con Jehová en la zarza, ¿se acuerdan que el puro principio del Éxodo? Que Moisés dice: es que yo no soy capaz de hablar, yo soy torpe de lengua. ¿Por qué no le dice a otro? Y mejor dígale a otro. Y entonces dijo: ok, está bien. Le dijo el Señor: está bien, está bien, está bien.
Aarón va a hablar, pero yo te voy a hablar a ti, Moisés, y usted le va a hablar a Aarón para que Aarón le hable al pueblo si usted no quiere hacerlo. Pero mi comunicación es contigo, no con Aarón. Por eso es que aquí Moisés le dijo a Aarón, dígale a la comunidad toda que se vuelva, que se acerque a la presencia de Jehová debido a sus murmuraciones. Y eso nos tiene que enseñar otro principio espiritual muy importante. La murmuración no le agrada a Dios, lo tenemos claro. Y la murmuración es la queja contra las cosas que vivimos. La queja constante de las situaciones que usted tiene que vivir, eso no le agrada a Dios. Porque al final de cuentas, usted no se está quejando del jefe, se está quejando de quien lo puso con el jefe, y quien lo puso usted con el jefe fue Dios. Eso fue lo que pasó. Entonces a Dios no le gusta la murmuración. Pero vean qué hermoso principio espiritual hay aquí. Lo que le dice Moisés a Aarón para que le diga al pueblo: acérquense a la presencia de Jehová, porque Él ha escuchado sus murmuraciones. Mire, lo que hay que hacer cuando usted esté en una pura queja, y usted se reconozca que está en una pura queja, Dios sabe que te estás quejando. Vuélvase a Él en arrepentimiento y fe, y Él se va a acercar a usted y le va a dar consuelo al alma. Porque eso fue lo que pasó aquí. Si usted se vuelve a Dios, si usted reconoce que usted está viviendo en una pura murmuración contra Dios y en una pura queja contra Dios, lo que tiene que hacer, dice aquí Moisés, es vuélvanse, acérquense a Dios en arrepentimiento y fe y pidan perdón por la murmuración. Y el Señor va a aparecerse en su vida, tal como aparece aquí. Vean lo que dice el verso 10. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndoles: acérquense a Dios, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La nube ya no estaba. Cuando Aarón le dice a la congregación: miren, ustedes están quejándose contra Dios, no murmuren contra Él, vuélvanse a Dios. ¿Qué pasó en ese momento? Dios apareció. Dios apareció. Así que cuando tú te vuelves hacia Él reconociendo tu pecado y tu murmuración y tu queja por las cosas que estás viviendo, Él se va a manifestar en tu vida. Él se va a manifestar en tu vida y va a restaurar tu relación con Él, que vos quebraste con la murmuración, porque a Dios a eso no le gusta. Lo vimos en el Salmo y lo vimos en Éxodo. Dios no está de acuerdo con tu murmuración. Vuelva hacia Él y Él es fiel y Él va a aparecer como apareció esta nube al pueblo de Israel para restaurar la relación que tiene contigo, que quebraste en el momento en que empezaste a murmurar contra Él. Versos 11 y 12. Luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas, ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer, y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Noten un detalle aquí interesante. Dios le dice a Moisés: dígale al pueblo que por la tarde van a tener carne para comer lo que les dé la gana. Pero no les dice cómo. Y están en el desierto. Dicen: ¿y cómo va a hacer Dios eso? O sea, ¿cómo les va a dar carne a 2 millones de personas en un desierto? Y después dice: y por la mañana tendrán todo el pan que necesiten. ¿De dónde van a agarrar pan? Están en un desierto, no llevan nada para hacer pan. ¿Cómo? ¿No les pasa a ustedes que hay momentos en la vida en donde no tienen solución a algo y dicen: pero ¿cómo Dios va a hacer algo aquí? Bueno, es igual. Dios le dijo a Moisés: van a tener carne en la tarde y en la mañana van a tener pan. Y dicen: ¿y a dónde? Aquí no hay un súper. Que yo sepa, no hay hornos para hornear pan, ni siquiera semillas para hacer pan. Yo me puedo imaginar a Moisés diciendo: bueno, ¿y cómo va a hacer esto el Señor? Yo estoy seguro que Moisés no dudó que eso iba a pasar, porque ya Moisés había visto demasiado poder de Dios como para dudar, pero lo que sí me lo puedo imaginar diciendo: ¿y ahora cómo va a hacer Dios para traer pan aquí en este destierro?
para 2 millones de viejos muertos de hambre. ¿Cómo va a ser? Miren, es lo mismo, Dios te sorprenderá al igual que como lo hizo con el pueblo de Israel, en medio de un momento de tu vida en donde usted no le encuentre salida. Dios se va a glorificar en tu vida precisamente en las situaciones extremas. Cuando usted ya dice, ahora sí ya no puedo más. Hice todo lo posible y si Dios no aparece aquí, me hundí. Y adivinen qué, siempre aparece. Pero de la manera que usted jamás se lo imaginó que iba a aparecer. Porque uno quiere condicionar a que Dios haga las cosas como uno se las imagina. Muy probablemente uno dice, bueno, ¿cómo va a ser Dios para traer carne? Bueno, que venga una manada de búfalos y maten a todos los búfalos y ya comieron carne todos. Es una solución humana. Pero esta provisión de Dios para ellos tiene un doble propósito, no solamente darles de comer, que es uno de ellos, sino para que el pueblo conozca la faceta de Dios como proveedor. Y eso nos involucra a nosotros también. Dios es nuestro proveedor. Así como lo fue con el pueblo de Israel, ocurre hoy día. Dios te proveerá. Esa es su promesa. Esa es una promesa y Él es fiel y la va a cumplir. Pero la forma en como Él lo va a hacer probablemente no va a ser la forma como usted se lo imagine que le va a resolver el problema. Probablemente no lo va a hacer. ¿Quieren saber cómo pasó lo de la carne? Es que está buenísimo. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento. Y a la mañana siguiente, los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Codornices. ¿Ustedes saben cómo es una codorniz? Una codorniz es un pajarito regordete, chiquitico así, que mide 20 centímetros, pesa 100 gramos. Dice, mae, esa es la carne. Pues no alcanza ni para hacer una rosticería ahí en el desierto. Pero dice la palabra que se llenó el campo en la tarde, que Dios dijo que les iba a dar carne. Se llenó de codornices, lleno de codornices todo el desierto. Y dice, no, codornices, esos más se van a palmar de hambre. ¿Por qué codornices? Yo hubiese pensado que mejor hubiera mandado avestruces. Porque un avestruz no pesa 100 gramos, una avestruz pesa 160 kilos de carne. Pero mandó avestruces, mandó codornices. ¿Saben por qué? Es que es impresionante Dios. Esas son las cosas que uno dice, wow, qué carga. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido. Por eso no soy Dios. Las codornices son unas aves que vuelan largas distancias. Son aves chiquititas que tienen una colita corta y alitas muy cortas. Y son aves que vuelan mucha distancia, pero cuando llegan a tierra están tan agotadas que no pueden volver a volar hasta mucho tiempo después que se recuperen. Y cuando llegaron esas codornices y aterrizaron en el desierto, lo único que tenían que hacer los israelitas era cogerlas. Ni perseguirlas tenían que hacerlo. Entonces, claro, no era una avestruz que hubieran tenido que ver cómo la alcanzan, porque es rapidísima. Yo imagino a todo el pueblo detrás de un montón de avestruces y nunca las agarran, sino que Dios les da la carne nada más para que se agachen y la junten. Y ahí nació el rostipollo. No, mentira. ¿Ven ustedes cómo es que Dios actúa? Ellos no tenían ni idea cómo Dios iba a proveer carne. Y no solamente les proveyó carne en abundancia, sino que además no tuvieron que perseguirla. Se las puso ahí. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy. Y yo soy testigo de eso recientemente, con una situación que pasó con mi hija menor. Llegó un momento en donde no teníamos sospecha de que esto no se pudiera arreglar, en un asunto migratorio, donde está estudiando y tal, y en 15 días se arregló lo que normalmente dura más de un año arreglarse, de la manera más extraña que ustedes se puedan imaginar, y Dios actuó de esa manera. Y uno cuando se da cuenta que estas cosas uno no las puede controlar, que se escapan de tu control,
que sobrepasa toda tu posibilidad de resolverlo. Usted cae en alabanza a Dios porque solo Dios lo pudo haber hecho. Y esta gente comió carne en abundancia sin necesidad de perseguirla. Se la puso Dios a los pies. Y eran codornices. Con frecuencia nosotros esperamos que Dios nos responda con avestruces, cuando realmente lo que necesitamos, si no nos hemos dado cuenta, son codornices. Así que si te llegan codornices y no era lo que usted esperaba, es lo que usted necesita y Dios lo sabe. Y se lo da en abundancia, aun cuando no tenga cara de avestruz. ¿Y el rocío? Porque decía, a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. ¿Y ese rocío? Estamos en el desierto, acuérdense. No es San Carlos, ¿verdad? Estamos en el desierto. Vean lo que dice Éxodo 14. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían ni idea de lo que era. La traducción bíblica al lenguaje actual dice, algo como blanco y pequeño parecido a migajas de pan. Vean qué interesante. Esta frase, ¿qué es esto? Que los israelitas vieron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ustedes saben cómo se dice qué es esto en hebreo. Maná. Por eso fue que ahí nace cuando todos los israelitas empezaron, maná, maná, maná. Y ahí nació la canción, maná, maná. Ahí nació, ahí nació. Los que se rieron tienen sus años, ¿verdad? Porque eso ya es viejo. Eso es de Plaza Sésamo. Ahí nació maná, maná, patipitupi. Maná, maná. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y entonces se quedó maná. O sea, hoy como que si hubiera caído pan del cielo, what is this? Estaremos comiendo, what is this? Maná. El maná era el pan que venía del cielo. La forma en cómo Dios proveyó el pan que venía del cielo. Pan horneado en el bakery del cielo. Y Dios abre las puertas y ese maná los acompañó 40 años. Y no era un pancito cualquiera, no era musmani, porque ese pan tenía todos los nutrientes que ellos necesitaron para estar saludables caminando por un desierto, dando vueltas 40 años. Pero no tenía forma de pan. Cuando Dios dijo, yo les voy a proveer pan, en mi imaginario me espero un baguette o una manita con queso. Pero era como hojaldre, eran cascaritas. Y entonces como los israelitas, después de hacer la alabanza de maná, maná, le preguntan a Moisés, ¿y qué es eso? En Éxodo 16:15, los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tienen idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Nuestra limitada concepción de las cosas hace que no estemos jamás pendientes de la forma en cómo Dios está bendiciendo. Nosotros queremos que la bendición de Dios nos venga a la medida. Que yo quiero un carro del último modelo de color azul, ¿verdad? Para poder moverme, Dios te da una bici. Por algo es. Uno tiene en su imaginario la forma como uno pretende que Dios actúe en su vida. Pero el maná no tenía forma de baguette. El maná no tenía forma de manitas de pan con queso. Ni siquiera el pan pita que ellos comían. Y ese alimento los mantuvo vivos durante mucho tiempo. Vean ustedes que a nosotros nos pasa lo mismo hoy también. Nosotros queremos que Dios nos arregle la situación como nosotros queremos. Pero los planes de Dios
son mucho más altos que nosotros, sus pensamientos, dice la palabra, son mucho más altos que nosotros, y la forma como Él nos va a proveer la bendición es para nosotros la forma perfecta, aun cuando usted no lo crea. Pero también el maná venía con libro de instrucciones. Vea lo que le dice Dios a Moisés. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. En su carpa es en su familia. O sea que si habían 4 de familia, 2 litros por cada uno. Son 2, 4, 6, 8 litros. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Los que recogieron mucho era que era una familia muy grande. Yo, si hubiera ido con todos mis hijos, yo tendría que recoger 10 litros. No, ¿cuántos son? No, 10 hijos, 5 hijos y los otros dos, son 14 litros. O sea, yo tenía que ir con un barril a recoger maná. Pero hay familias que eran nada más 2. Entonces nada más eran 4 litros. Entonces ve lo que dice, así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Sigue el texto. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Aquí está la instrucción. Van y recogen 2 litros nada más, pero se lo comen hoy. No guarden para mañana. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. ¿Por qué esta instrucción tan extraña? ¿Por qué no guarden nada para mañana? Porque Dios los está enseñando a confiar en la providencia diaria, no en lo que usted pueda acumular. Y eso sigue siendo vigente hoy. Las misericordias de Dios se renuevan cada día. Dios va a ser tu proveedor cada día. No se preocupe, dice el Señor, no guarden para mañana. Pero parece que entre esa población de israelitas, ¿se acuerda que yo les dije que cuando salieron de Egipto, no solamente iban israelitas en ese grupo, iban egipcios que se habían admirado del poder de Dios? También iban gentes de otros pueblos, de otras culturas que convivían en Egipto, que también salieron con el pueblo de Israel. Iban amalecitas, iban de otros grupos tribales. Y adivinen qué, iban ticos, porque no hicieron caso a las indicaciones. Esos eran los ticos. No guarden para mañana, no, pues, seringa, venga, me los guardo. Y en el grupo ese que salió de Egipto, iban ticos. ¿Por qué? Esos fueron los que guardaron para mañana. Esto nos enseña que Dios nos invita a tener una relación de intimidad diaria con Él. Diaria. No se trata de venir a este maravilloso estudio bíblico, carajo, y olvidarse del Señor toda la semana hasta el otro martes. Eso es tratar de agarrar maná hoy y que me aguante toda la semana. Para mañana está podrido. Para mañana está podrido. Tu relación con el Señor tiene que ser diaria. La provisión de Dios a tu vida va a ser diaria. Uno no puede vivir acumulando para cuando haga falta en su relación con Dios. En su relación con Dios. Dios te pide una relación continua, diaria, de dependencia diaria, de alabanza diaria, de oración diaria, de estudiar su palabra diariamente. ¿Para qué? Para que el alimento espiritual, que es Jesucristo, esté vivo y latente en la vida de cada uno de nosotros todos los días. Todos los días. Sigue el texto.
Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El maná es diario, se aprovecha diariamente, se obtiene diariamente de acuerdo a tu necesidad, pero no se guarda. Y lo que usted no use, se desaparece. Así es la provisión de Dios. Dios te va a proveer diariamente tus necesidades, lo que usted necesite. Jesús lo confirma en el Sermón del Monte. ¿De qué se preocupan? Dios conoce sus necesidades y se las va a suplir. Primero busquen el reino de Dios, dedíquense a eso, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que usted necesite Dios se los va a dar diariamente, regulado. ¿Para qué? Para que usted aprenda a depender de Dios, para que usted mantenga una relación todos los días con Él. Pero hay una instrucción adicional todavía más bonita, todavía con más significado. Dice el versículo 22, el sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2 el sexto día. Entonces, todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. ¿Por qué el sexto día? Acuérdense ustedes que la semana judía no empieza el lunes, empieza el domingo. Entonces, ¿cuál es el sexto día? El viernes. El séptimo día no iban a recoger comida, la tenían que recoger el sexto día, el viernes. Y entonces le preguntaron a Moisés, ¿y esa indicación tan rara, por qué? Y vean lo que dice Moisés en el versículo 23. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor. Así que horneen y hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Este día, el séptimo día, Dios lo pide consagrar a Él. Consagrar es separarlo para Él. Es un día dedicado al Señor. El Señor te va a proveer en 6 días lo que usted necesite para 7. Eso es lo que significa. Dios en 6 días te va a dar lo que necesites para 7, porque ese séptimo día es un día que usted va a dedicar a estar con el Señor. Es un día consagrado a Él. Es un día que el Señor te aparta para Él, para que usted tenga crecimiento espiritual, para que usted lo conozca, para que reciba su bendición, para que usted esté en un tiempo de tranquilidad con su Padre en el cielo, nutriéndose espiritualmente de su presencia. Indudablemente Dios bendijo este día, el día 7. Y eso es lo que va a pasar algún tiempo después, cuando Dios entregue la ley en el Sinaí, el 4º mandamiento. El día de reposo, el sábado. Esto está ocurriendo antes de la entrega de la ley. Esto está ocurriendo para que el pueblo empiece a darse cuenta de que es importantísimo que dediquen un día no a trabajar, ni a hacer comida, ni a preocuparse por esas cosas, sino que es un día consagrado y dedicado al Señor. Y esto tiene vigencia hoy. Esto tiene vigencia hoy. Dios santificó, es decir, lo apartó para Él el séptimo día, precisamente para que nosotros tengamos una relación de intimidad con Él en ese día y obtengamos bendición por hacerlo en ese día. ¿Cuál es ese día para nosotros? No es el sábado, es el domingo. Eso cambió, tiene una historia de Constantino, de Roma, etc.
Pero ese séptimo día para nosotros es el domingo. Es el domingo, el día que representa este séptimo día para el pueblo de Israel, en donde Dios le pide, conságremelo. Ese es mi día para estar contigo. Ese es mi día para que nos encontremos. Ese es mi día para que nosotros establezcamos una relación más íntima. El séptimo día. Es un día santificado por Dios, apartado por Dios. Ustedes saben qué es profanar. Profanar es usar algo sagrado para cosas que no son sagradas. Eso es profanar. No hacemos nosotros una profanación del domingo cuando nos olvidamos del Señor. Porque no es un día que el Señor santificó para Él y nosotros lo usamos para otras cosas que no necesariamente sean malas, pero estamos olvidándonos del Señor. Eso es profanar. Eso es profanar. Así que usted me dice, ¿el cuarto mandamiento tiene vigencia hoy en día? Yo diría, sí, Señor, sí tiene. Porque es el día en que usted tiene que establecer una relación con Dios. Ese es el día que Dios apartó para Él. No lo profane. Suena horrible y suena duro, pero no lo profane. Dedíquese, tal vez no todo el día, pero dedique ese día, horas de ese día, a estar con el Señor. Y vean cómo sigue la historia. Voy con tiempo. 28-29. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandatos y mis instrucciones? Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes, y así es como tenemos que ver el domingo. Es un regalo de Dios para nosotros. Dios nos va a proveer en 6 días para que usted el domingo pueda estar con Él. Es un regalo. Por eso Él les provee doble cantidad de alimento el 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso, todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el 7º día. Y muchos hoy seguimos utilizando el 7º día para cosas que no son dedicadas al Señor. Y eso es profanar lo que Dios dijo que era santo, que era para Él. Voy a parar aquí porque la semana pasada, no me acuerdo quién fue, que me pidió, me dice, mire, ¿usted me puede hacer un favor? Le digo, sí, claro. Es que a mí se me hace un poco enredo en las fechas de la historia de la salvación. Se me hace un poco enredo cuándo son los jueces, cuándo son los profetas, y cuándo es esto y cuándo el otro. Le digo, ok, perfecto, te traigo para esta semana una línea de tiempo. ¿Fue alguien que está aquí? No. Dice, al traje no vino, qué madre. Pero bueno, la aprovechan ustedes. Pasemos a la otra presentación. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hoy hemos visto? ¿Algún comentario? Dime. No, la relación con el Señor tiene que ser diaria, pero es un día laboral que tienes que trabajar, etcétera, pues tienes que apartar tu tiempo para estar con el Señor. Pero el día que el Señor apartó exclusivamente para Él es un solo día, es el 7º día. Entonces ese es el día que usted debería de con más conciencia, más tiempo, más tranquilidad, más paz, estar en presencia de Él, procurar buscarlo con mayor insistencia, con mayor tenacidad, con mayor interés, con mayor paz, porque no tienes que hacer ninguna otra cosa más. No tienes que salir a cargar al trabajo, ni te están llamando de la oficina, ni tienes que llevar a los chiquillos a la escuela. Para eso es el 7º día, para estar en paz con Él. No, en realidad no. Es que acuérdate que el 4º mandamiento para los judíos fue interpretado después por los rabinos, y entonces empezaron a meterle un montón de cosas, de leyes rabínicas, para tratar de darle un sentido al 4º mandamiento.
Y empezaron a aparecer cosas ridículas en la Mishnah. Por ejemplo, una mujer no puede cepillarse el pelo porque se considera trabajo. Usted no puede caminar más de no sé cuánta distancia un sábado porque ya se considera un viaje. Usted no puede andar cargando un maletín porque se considera que está trabajando llevando un maletín. O sea, esas fueron interpretaciones rabínicas que el pueblo de Israel ha mantenido, tratando de cumplir con el cuarto mandamiento. Pero se empezaron a volver cosas totalmente imprácticas. Por ejemplo, en una casa judía ortodoxa, usted no puede encender una cocina, usted no puede encender una luz hasta las 6 de la tarde, desde 6 a 6. 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. El día de ellos empieza en la tarde. Entonces, esa aplicación distorsionada que hacen los rabinos, o que hicieron los rabinos, de tratar de darle una practicidad a lo que significa el día de reposo, volvió un adefesio humano, un mandamiento divino. Y entonces, claro, no puedes caminar más de no sé cuántos pasos porque ya estás trabajando. No, si te estás muriendo de hambre, y eso fue uno de los pleitos de Jesús. Y fue a coger semillas para comer con sus discípulos, y dijeron, no se puede cosechar un sábado. Y entonces ahí donde Jesús le dice, pero ¿usted se acuerda de lo que pasó con David cuando llegó con el sacerdote que le dio los panes? Fue sábado. Entonces Jesús reinterpreta esto y le dice, miren, el sábado no es una obligación, es un regalo de Dios. Y ustedes lo están convirtiendo en una prisión para el hombre. Entonces, ¿qué sucede hoy en día modernamente con nosotros que no seguimos la tradición rabínica? Dios te está pidiendo que un día a la semana te dediques más tiempo a Él. Eso es. ¿Sí? Farid. Correcto, correcto. Lo que pasa es que digamos que en los horarios convencionales, laborales, por lo general el domingo es el día feriado, pero mi hijo es piloto, el hijo de Roberto es piloto, y los domingos trabaja. A mi hijo le dan feriado, creo que es el viernes. ¿Qué día le dan a tu hijo? Miércoles. Bueno, ese es el día que en teoría debería dedicarse a la contemplación, a estar con el Señor. Porque Dios va a proveer en 6 lo que necesitas para 7. Ahora, desde el punto de vista cultural, cristiano, no cultural, cultural, de culto, cristiano, la iglesia primitiva, desde Constantino y desde el concilio de Nicea, establece el domingo como el día del Señor. Y esa tradición cultural nosotros la asumimos hoy. Entonces nosotros decimos el domingo es el día del Señor, pero es una tradición cultural. Si usted no puede, porque tiene que trabajar, porque es su horario, pues eso no te está impidiendo de que el día que tienes libre lo dediques al Señor. Bueno, vean qué bonito lo que les traje. Lástima que la muchacha no vino, se la perdió. La historia de la salvación tiene eventos y años. Y uno tiene que tener muy claro esta secuencia para poder ubicarse en qué parte de la historia de la salvación está. ¿Sí? Cuando usted lee en libros de Génesis, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, cuando el Señor llama a Abraham a que salga de la tierra de Ur. Eso ocurrió 2000 años antes de Cristo. Más o menos entre 1900 y 1800 aparece Isaac, el hijo de Abraham, y sus 2 hijos gemelos. De estos hijos nacen las 12 tribus de Israel, de Jacob. ¿Okay? Y eso ocurre más o menos en el periodo patriarcal que abarca del 1800 al 1700 antes de Cristo. Viene la historia de la crisis de alimentos, etcétera, que ocurre en Canaán, y entonces
Viene la historia de José, que es vendido a los mercaderes que se lo llevan a Egipto. Llega José a Egipto, José hace lo que hace en Egipto, llega a ser el mandamás, viene la parte de la hambruna y entonces manda a llamar a su familia, a los 12 hermanillos, que se vengan con el tata a Egipto. Eso ocurre entre 1700 y 1600 antes de Cristo. ¿Me van siguiendo? Sí. Pasemos a la siguiente. 400 años después, entre el 1600 y 1400 antes de Cristo, viene toda la etapa de esclavitud de los 400 años del pueblo de Israel en Egipto. Después viene lo que estamos nosotros estudiando, el Éxodo. El Éxodo, ahí hay un poco de problema arqueológico para datar la fecha del Éxodo, sobre todo por el faraón que estaba en ese momento. Pero se calcula que el Éxodo tuvo que haber ocurrido entre el 1280 y 1240 antes de Cristo. Entonces ven cómo va la línea de la historia de la salvación. Después del Éxodo, en donde ocurre la alianza en el Sinaí, que es lo que vamos a ver próximamente. Ahorita estamos estudiando el Éxodo y estamos aquí en 1240 años antes de Cristo. Viene la conquista, la etapa de la conquista. Después de los 40 años de andar dando vueltas por el desierto, los que no le hicieron caso a José y Caleb, llega la etapa de la conquista, que ya no es Moisés ya se murió. Moisés no metió el pueblo de Israel a Canaán, fue Josué. Y esto ocurre en el 1200 al 1100 antes de Cristo. Cuando ya se establece la conquista y la conquista del territorio de Canaán, el pueblo de Israel no tenía reyes. El pueblo de Israel era una teocracia. Y entonces, claro, el pueblo empezó a hacer las cosas mal y entonces Dios levantaba jueces de cuando en cuando para arreglar las tortas que el pueblo estaba haciendo. Entonces viene la etapa de los jueces, más o menos en el 1100 al 1000 antes de Cristo. Ok, vamos bien. Vamos a la otra. Resulta ser que entonces después de los jueces, el pueblo de Israel dice, no, nosotros queremos reyes. Todos los pueblos alrededor tienen reyes, yo quiero rey. Y Samuel les dice, pero no sean cabezones, ¿cómo se les ocurre que quieren un rey? No hay que después le vamos a poner el pie adentro y mejor sigamos dependiendo de Dios. No queremos reyes y queremos escoger al más guapo y escogen a Saúl. Entonces viene la etapa de la monarquía, que es más o menos en el 1050 antes de Cristo, donde aparece el primer rey del pueblo de Israel, que se llamó Saúl. Y después viene todo el miche de Saúl persiguiendo a David y toda la historia. Lo sucede David en el trono, segundo rey de Israel. Esto ocurre más o menos el gran rey en el año 1000, digamos para que redondeemos. Más o menos en el año 1000 antes de Cristo aparece David. Muere David y lo sucede Salomón, más o menos en el 930 por ahí. Su hijo Salomón. Y Salomón fue el que estableció el templo, Salomón. Fue el que hizo el primer templo. El que era magnífico, lleno de cosas maravillosas y maderas finísimas y cosas hermosísimas. No fue David el que lo hizo. Dios le dijo a David, no, vos no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Y lo dijo Salomón. Se muere Salomón y se despeinó Tere. Hasta ahí iba todo muy bonito. El pueblo de Israel era una maravilla, tenían su templo, todo el mundo muy contento, Dios habitaba ahí en el tabernáculo, mataban todos los sacrificios y todo el asunto cultural que había en esa época. ¿Veis? Pues se murió Salomón. Y aparece el hijo de Salomón en escena, Roboam, y mete las patas a Roboam. Porque por un asunto de cobrarle impuestos a su pueblo, 10 de las 12 tribus se enojan con Roboam y dicen, no, nosotros nos vamos y establecemos nuestro propio reino. Se fueron al norte y establecieron el reino de Israel, así se llamó. Y solo 2 tribus quedaron al sur, la de Judá y la de Benjamín y algunos levitas, y esa era la tribu de Judá porque estaban en Judá. Entonces, esta división del reino en 2, en el reino de Israel, cuyo, monarca fue Jeroboam. El primer monarca del reino de Israel fue Jeroboam, y en el reino de Judá quedó Roboam.
Eso ocurre en el 930 antes de Cristo. Y aquí la cosa empieza a torcerse, porque en los dos reinos hubo 19 reyes. Todos los reyes del reino del norte fueron malos, malos, requete contra malos. No hubo uno solo bueno que hiciera lo que el Señor pedía. Todos los reyes del reino de Israel eran como la carne de pescuezo, malititicos. Entonces empieza en los de Judá, de los 19 de Judá, algunos reyes eran muy buenos, otros eran malititicos. Entonces Dios levanta profetas, y aquí viene la época profética, más o menos cercana a entre el 930 y el 721. ¿Por qué el 721? Porque en el 721 el imperio asirio destruye el reino del norte. Esta época empiezan a aparecer profetas que son mensajeros de Dios, que lo que les está advirtiendo al pueblo de parte de Dios, y miren, dejen de hacer lo malo porque va a venir juicio. Miren, salgan de hacer esas cosas de idolatría porque el Señor se va a enojar con ustedes. Vea que se lo estoy diciendo, esa es la función de los profetas. No crean que los profetas eran los Walter Mercado que decían en el año 2025 caerá un rayo en Costa Rica y los cocodrilos saldrán del Tárcoles y se comerán a todos los que están ahí. Eso no era. Los profetas lo que hacían era advertir al pueblo y a los reyes en especial de volverse a Dios, porque vendría juicio. Entonces, ahorita voy a hacerles un esquema de los profetas, pero hubo profetas en el reino del norte antes de que los asirios los despedazaran. Y eso ocurrió en el 721, 722. En el reino del sur también hubo profetas, porque habían reyes malitos. Y habían profetas preexílicos, exílicos y posexílicos. Es decir, ahorita lo vamos a ver, habían profetas que empezaban a anunciar en el reino del sur, estoy hablando, que iba a venir castigo del Señor, que iba a venir a destruir a su pueblo y por no hacerle caso, etc. Esos eran los profetas preexílicos, dentro de los que estaban Isaías, Amós, etc. Eso era del norte. Ahorita voy a enseñarles una lista. Pero cuando están metidos cuando ya llega el rey Nabucodonosor en el 583 y destruye Jerusalén y deporta a un grupo selecto de judíos a Babilonia, en esa época del exilio aparecen otros profetas, básicamente Ezequiel, que era un profeta que lo que traía era esperanza, el mensaje de esperanza a los exiliados de que pronto iba a pasar esto y que iban a regresar. Esa era la misión de los profetas del exilio. Cuando regresan del exilio, gracias a Ciro el persa, pasemos a la siguiente, porque creo que me le fui muy arriba. Bueno, arriba va el destierro de Asiria al reino de Israel, que ocurrió en el 721, 722. Pero en el reino del sur, Jerusalén es destruida por Nabucodonosor, la crema innata de la sociedad israelita fue deportada a Babilonia, los príncipes, la gente de alcurnia, el populacho se quedó comiendo algarrobas en Jerusalén. Pero solo los ricos y famosos se fueron para Babilonia, donde iba Daniel, que Daniel es un profeta del exilio. Eso ocurre más o menos en el 600, 580 y pico, 583 ocurre el exilio. Pero después viene la etapa persa, con Ciro el persa, que domina el imperio babilónico. Ya se había muerto Nabucodonosor y llega Ciro el persa, y Ciro el persa dice, ok, el Señor le toca el corazón a Ciro y le da permiso a los judíos de regresar a Jerusalén. Entonces viene el regreso de los judíos a la tierra prometida en la etapa persa que ocurre en el 536 antes de Cristo más o menos. ¿Me van siguiendo? Le estoy haciendo un enredo terrible. Sigue la cosa. Pasemos a la siguiente. Cuando regresan los judíos de Babilonia, porque Ciro el persa les dio permiso, ahí aparecen profetas del posexilio. ¿Quiénes? Nehemías y Esdras, que son los que llegan a reconstruir
Jerusalén que seguía estando en ruinas y el templo destruido y las murallas de la población destruida. Esto ocurre más o menos entre el 400 y el 300, más o menos. Pero en esta época, en 400 años antes de Cristo, resulta ser que Alejandro el Magno, griego, conquista todo el territorio palestino. Por eso es que muchos de los textos originales del Nuevo Testamento son en griego, porque el imperio griego dominó a partir del 322 antes de Cristo. Pero hay un grupo de judíos cabreados, revolucionarios, el Che Guevara del momento, que venían de la mano de un carambas que se llamaba Judas Macabeo. Y Judas Macabeo dice, yo no me aguanto esta vara de los griegos. No, hay que hacer una revolución. Y entonces un grupo de macabeos, porque vienen de Judas Macabeo, hacen la revolución macabea contra los griegos. Hay una matanza ahí de todo. Eso ocurrió en el 166 antes de Cristo, la revolución macabea, para tratar de aplacar el imperio griego. Pero después vienen los romanos, y entonces los romanos, con Pompeyo a la cabeza, entran de nuevo a Jerusalén, conquistan Jerusalén y destruyen el segundo templo que había levantado Esdras y Nehemías, y se acabó el templo. Eso es la época, en el año 100 antes de Cristo, que el imperio romano domina toda la región palestina. Así que Cristo nace en el imperio romano, que tenía 100 años de existencia como dominador de la tierra de Israel. Sí, pasemos a la que sigue. Entonces hay profetas que son preexílicos, profetas exílicos y profetas posexílicos. Los primeros profetas son los profetas del reino del norte. Acuérdense que el reino del norte cayó primero que el reino del sur. El reino del norte cayó en el 721 antes de Cristo por los asirios. Entonces los profetas del reino del norte son estos: Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas. Ya Isaías está cayendo en el 722, el proto Isaías, y Miqueas. Pero se viene la bronca ahora para el sur. Entonces empiezan a levantarse profetas que están advirtiendo lo que puede pasar en el sur. Isaías, Miqueas, Oseas. Jeremías ya le tocó vivir el exilio. Ya la invasión babilónica al reino del sur, ya Jeremías la vivió antes y en el puro principio del destierro. Pero el profeta exílico, el que llevó la voz de esperanza al pueblo de Israel, que estaba, a los judíos que estaban en Babilonia, fue Ezequiel. Ese es el profeta, típico profeta de la esperanza de los que estaban en el exilio. Ahí aparece Daniel, pero después del exilio empiezan a aparecer profetas posexílicos que lo que hacen es advertir al pueblo de Israel de no volver atrás en las costumbres que tenían antes de que fueran exiliados. Y esos son Zacarías, Ageo y Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Pasemos a la otra. Entonces vean, en el periodo asirio, es decir, los del reino del norte, esos son Amós, Oseas, proto Isaías, Miqueas. En el periodo babilónico, en el sur, preexílicos estaban Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías. Vean ustedes las épocas, entre el 600 y el 570. Esos son antes del exilio de Babilonia. Pasemos a la siguiente. Durante el exilio, básicamente Ezequiel. Y posexílicos estos: Ageo, Abdías, Joel, Malaquías, que son los que son después del exilio, que tenían funciones diferentes a lo largo de la historia de la salvación. Ya con esta visión, más o menos podemos ir entendiendo por dónde vamos. O sea, cuando ustedes lean un profeta, diga, bueno, ¿este profeta de dónde es? ¿Del norte o del sur? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que está advirtiendo?
qué es lo que está profetizando, ¿verdad? Para poder entender un poco el rol de los profetas a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos?